es el libro El canto bajo el hielo. Voy a leer algunos poemas, pero sobre todo voy a explicaros un poquito cuál es el planteamiento del libro. Yo soy una persona muy optimista y creo profundamente en el poder de la palabra para transformar la realidad, y el poemario empezó así, empezó como mis poemarios anteriores, con una visión muy luminosa, muy esperanzada. A la mitad del poemario, mi padre enfermó bastante gravemente, y la segunda parte del poemario es un poquito más, entre comillas, digo yo, oscura, no sé si la palabra es oscura, es más social o más, un poquito más triste, y quedó como un diálogo también entre esas dos miradas, la luz y la sombra, que de alguna manera pues es la vida de todo hombre. Y se titula El canto bajo el hielo, luego os explicaré por qué. Eh, Porque el hielo es el frío del mundo y el canto es la palabra, es la resistencia frente al frío. En la parte de atrás del libro, esta, este es el texto que yo publico, y os he subrayado las ideas fundamentales, las palabras como transformación de la realidad, la poesía como forma de obstinación frente al oscuro que nos rodea, la belleza, la verdad y el bien, eso que los clásicos llamaban los trascendentales de la realidad, como forma de mantenimiento de una vida luminosa, de claridad. Y después el diálogo, yo creo profundamente en el poder de la palabra y en el diálogo entre las personas, pero también el diálogo entre los textos. Soy periodista y doy clase de literatura en una facultad de periodismo. Y entonces quise también cantar mediante la poesía algunos textos que son periodísticos, y de esos diálogos nació este libro. Esta es una poética mía de hace varios años, la publiqué en uno de mis primeros libros, que habla de esto, de la resistencia. En ella digo que la palabra, como un ciervo de agua, como un pecho blanco en que anidar el cansancio infinito de las alas, porque en sus aves no tiene nombre la tristeza. Wow. Y esta poética, que es en la que yo creo, la he desarrollado en la primera parte del libro. La primera parte del libro se titula La criatura verbal, porque leí un texto de un poeta, no sé si lo conocéis, se llama Juan Antonio González Iglesias. Es un poeta salmantino, es un poeta grande, ha ganado los mejores premios de nuestro país, y en un libro en el que le hacían una introducción a otra escritora, tenía estos primeros versos que os señalo aquí. Pero un poema es una criatura verbal hecha de maravillas. Y me pareció una definición tan hermosa de lo que es la poesía. Y el primer poema, que es un poquito largo, solo os leeré el final, parte de esta idea de que los eruditos estudian la poesía desde el tipo de sílabas, la retórica, pero al final la poesía es una criatura viva, es algo que respira y que lleva en su mano la maravilla. Y el poema termina, y no sé si veis el cursor, cuando sí lo veis, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Termina, el poema termina diciendo: no sabría definir qué es un poema, pero en ellos resguardo yo mi vida del tiempo del mundo y su tristeza, como íntima hoguera frente al frío. Y ese es el canto bajo el hielo, el canto bajo el frío. Wow, es precioso. Bueno, es un poquito largo, y como no quiero leerlos todos para no retrasar mucho, prefiero que vayamos viendo las imágenes que harán más dinámica esta presentación. En la primera parte está constituida solo por la poética, por un poema. La segunda está constituida por lo que he llamado la sustancia de los milagros, que son miradas hermosas sobre la realidad a partir de lecturas de textos periodísticos. El primero se titula Pantala flavescens, y Pantala flavescens es esto: una pequeña libélula que es de las más pequeñas que hay en el mundo.
y me gusta mucho National Geographic porque mi marido estudió geografía y lo compra y me encanta verlo. Y me impresionó la idea de que una libélula pequeñita era capaz de recorrer 14.000 kilómetros, vuelos transoceánicos por encima de aves, de todo tipo de pájaros, y vuela muchísimo más con muchísima resistencia. Es esta cosita pequeña. Y este poema sí me gustaría leeroslo porque habla de mí, de lo que yo soy, porque cuando yo leí este poema sentí que la libélula Pantala flavescens era yo. Y dice así: refrenando la brida transparente de su cuerpo, impulsado en el fuego del verano, un caballito del diablo reproduce en el orden del insecto mi vida. A pesar de su tamaño, dice el artículo, puede volar más lejos con sus alas que los otros. Parecen disecadas de vidrieras, maleables con estampas como mallas en confuso laberinto de hebras. Con ellas se enfrentan al tuétano del aire, del calor y de las aves. Su planeo amarillo les da nombre. Aún así, sostienen su fragilidad, su fortaleza. Efectúa acrobacias sobre el océano, encaramándose a su nada, dejando que ventiscas tormentosas la cunen en su viaje de peligrosas corrientes y de aguas. Abandonándose sin resistencia, es especialista en el aikido. No puede haber mayor precariedad en la geodesa blanca del espacio. Como un fractal veloz, casi un espejo, la libélula dice como nada lo que soy. Respiración, silencio, ritmo, armonía, transparencia. No es necesario conocer los vientos, solo domar su furia con el canto, confiar en la pértiga del aire y dejarse impulsar alta en el vuelo. La Pantala flavescens es esto que yo digo y que creo que lo somos todos, personas que somos frágiles, pero que tenemos una enorme fuerza, como la poesía, como la palabra. Sabéis que el aikido es no es un deporte, es casi una filosofía de vida que consiste en defenderse uno sin hacer daño, en que las cosas no te hieran, pero tú no herir jamás a nadie, sino utilizar la fragilidad como forma de defensa. Y yo creo profundamente en esto. Yo creo que en la vida no hay que herir a ningún ser, sino simplemente dejar que no te hieran, pero utilizar como la fragilidad como manera de hacerse fuerte sin herir nada. Y es lo que dice esto. El ser más frágil es a largo plazo el ser más resistente y más fuerte. Y este es el texto del que parto. El poeta es parte de un reportaje visual precioso que hizo El País semanal, de un fotógrafo de Nueva York que hacía fotografías a palomas. No hay nada más corriente, cotidiano, que casi ni miramos, hasta lo consideramos como sucio, las palomas, pero una mirada hermosa sobre un objeto cotidiano lo transforma en poema, lo transforma en algo hermoso. Y él elaboró este reportaje sobre las palomas de Nueva York. Y me pareció tan bonito que pensé que aquella persona que miraba así era un poeta. Y escribí el poema a partir de este texto visual, como veis. Y al final no os leo el poema entero, pero sí me gustaría leeros los 3 últimos versos, estos. Digo que el fotógrafo es el poeta de destellos que separa de la arcilla apagada de los días la sustancia sutil de los milagros. Porque yo creo que la esencia de la poesía no es la palabra, es la mirada. Somos poetas no porque escribamos bien, sino porque miramos de una forma distinta. Antes de escribir un poema, hemos contemplado la realidad de una forma distinta.
todas las que estamos aquí, todas las que escribimos poesía, todos los que escribimos poesía, somos poetas no porque escribamos bien. Escribir se aprende, a mirar no se aprende. La mirada, la sensibilidad la llevamos dentro. Luego hemos aprendido a darle forma. Pero antes de la palabra está siempre la mirada, especialmente en poesía. En narrativa no, ¿eh? En poesía clarísimamente sí. Luego, si queréis, lo hablamos. Pero bueno, me apetecía traeros también aquí a mi presentación algunos poetas que a mí me inspiran. Supongo que alguno lo conoceréis. Eloy Sánchez Rosillo es un poeta luminoso de la Real. Tiene unos libros preciosos, todos en esta colección de Tusquets. Y dice él, se pregunta en un poema, ¿sucede la belleza sin nosotros o la crean los ojos al mirarla? Y dice La Vanguardia que la ciencia demuestra que la belleza está en el ojo de quien mira. Y yo creo que esto es así. Convertimos las cosas que miramos en bellas porque nosotros por dentro antes las hemos sentido, las hemos transformado en bellas. Y yo creo que este es el origen de la poesía. Y traigo también a Borges, Borges es un gran prologuista, es un gran poeta, es un gran cuentador de relatos, pero es un magnífico prologuista, para mí casi mejor que cualquier otra cosa. Y en uno de sus prólogos a este libro dice que al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Todos los días hay un instante en el que algo nos salva. Hay un momento que es el paraíso. Y hablábamos antes de la contra, de La Vanguardia, mientras entraba José. Y rescaté también este texto de la contra de La Vanguardia que le hicieron una entrevista a Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli es un empresario italiano, trabaja sobre todo el cachemir, la ropa, pero tiene una mirada sobre la realidad hermosísima. Yo lo utilizo muchísimo en mis clases a los publicitarios porque él cree profundamente en que la mirada sobre la realidad embellece el mundo y tiene campañas de publicidad que son, fijaos qué bonita. Esta es una campaña que hizo él. Está hecha sobre algo que ocurre en Italia, que en determinada época, cuando tienen las vides plantadas y hace mucho frío, sale la gente del pueblo a encender hogueras para que no se congelen las vides. La naturaleza está llena de infinitas razones. Me pareció una opción para vender. Se puede vender mediante muchas formas, esta es la más digna. Y fijaos otra de sus campañas, qué cosa más bonita, Aristóteles, la naturaleza no hace ninguna cosa inútil, todo tiene sentido. Bueno, las traía como ejemplos de la capacidad de mirar hermosamente el mundo, que es lo que para mí hace el poema antes de la escritura. Otro de los poemas de los que quiero hablaros es uno que se titula La lentitud, y me lo tengo que leer con frecuencia porque yo siempre estoy con prisa, tengo muchísimo trabajo, voy corriendo a todas partes, siempre estoy agobiada y sin embargo solo sé escribir poesía cuando me vuelvo lenta, solo sé escribir poesía cuando tengo silencio interior. Y El País publicó este reportaje de una escritora alemana, Andrea Kohler, que decía, no hay que tener miedo a no hacer nada productivo. Y esto es muy importante porque vivimos en un tiempo en el que la velocidad, la prisa, el ruido nos meten en una dinámica que es contraria a lo poético. Lo poético necesita silencio, interioridad, contemplación y mucho tiempo para degustar, paladear y disfrutar. Y es lo que me digo a mí misma en este poema, que quiero leeroslo porque habla de lo que quisiera yo llegar a hacer. La lentitud. Lo que no estaba, con la espera estaba. Literal, lo dice la escritora. Contesta la escritora al periodista, que recoge cual uvas sus palabras, imaginando el vino enardecido que va a embriagar después a los lectores. Yo también me dejo deslumbrar por la ebriedad de lo que dicen. Pienso en poemas no esperados,
en nudos en vuelo de canciones que susurran, cuando observo el cielo solamente, cuando orillo las horas y las prisas al borde del cemento de las citas, agendas, planes, plazos, reuniones y asambleas. Cuando me paro y miro absorta la vibrante ofrenda de las hojas bajo el viento, como si fueran metáforas o ingrávidas candelas a punto de dibujar en el espacio las distintas manifestaciones de lo que nunca puede ser nombrado. Es como un milagro el tiempo que en su pausado deslizarse permite la existencia de todo lo que el hombre pueda imaginarse. Igual que en los poemas, que eligen el lugar y el tiempo de su cita. Me gusta la plenitud de las palabras infiltrada por la luz en la mañana y también la llegada de la calma sobre el folio mientras se cimbrea una brizna de nieve en los cristales. Lo que no está empieza a ser si se espera un tiempo lentamente. Solo hay que dejar que el silencio pose su pausado sedimento en el vacío. Lograr acompasar el ritmo del baile de los ojos y la vida sus escritos y aprender a escuchar lo que nos cantan. Este es el poema de lo que para mí es poesía, la lentitud. Y luego sí me gustaría que me dijerais cómo escribís vosotras, si necesitáis este silencio, si se os impone la musa, si la convocáis vosotras, porque me gusta mucho saber los procesos de escritura de otras personas. El mío es este: silencio, lentitud y parada de actividad rápida. Bueno, este no os lo leeré, pero está basado a mi gatita. Una de las gatitas no es la que está ahí atrás, esta chiquitina, sino la primera que nos llegó, y está dedicada a mi gatita Sombra, que aquí le tenéis, es súper bonita. Y no puedo evitar haberos traído unas fotos. Así la conocimos. Llegó a casa el día que vimos que un pájaro de estos enormes bajaba al jardín y pensábamos que venía por un ratón, y vimos que es que andaba detrás de una gatita que estaba, la pobre, medio deshidratada y abandonada por la madre. Le dimos de comer, nos encariñamos, aprendió a vivir con libros y aquí está, la primera de la serie, porque luego llegaron estas otras dos. Esta la cogió un perro detrás de nuestra casa y casi la mata, la dejó toda llena de heridas. La llevamos al médico y nos quedamos con ella. Y esta es otra que también era de la misma camada y desarrolló un tumor rarísimo a los 4 o 5 meses, que abultaba más que ella. La operaron, todavía después de un año tiene la tripa todavía abierta. Y nos quedamos con las tres, que como veis están aquí abajo en la biblioteca. Y digo, tengo que traer. Y es el poema está dedicado a la primera, Gatita Sombra. Bueno, epifanía, que es una palabra muy hermosa, que etimológicamente habla de levantar un velo, lo que se levanta para dejar que se vea la luz. Epifaino. Epi significa levantar en griego y faino mostrar, lo que se muestra cuando se levanta algo. Y lo escribí a partir del discurso que hizo Adam Zagajewski cuando en el 17 le dieron el premio Princesa de Asturias. Una de las cosas que dijo en su discurso es esto. Dice, no sabemos qué hacer con un momento epifánico, no somos capaces de preservarlo. Y entonces yo pensé cuáles eran los momentos epifánicos en mi vida, dónde estaban, y descubrí, pensando en ello, que lo epifánico es lo cotidiano, solo que hay que mirarlo, y a veces está en los sitios más cotidianos, lo que no parece que es grande, sino esto, una tarde de verano. La luz resbala por el mantel que espera ansioso la inflamación feliz de la merienda. A lo lejos los niños alzan al aire la liturgia punzante de sus risas. La lentitud es profanada solamente por el vibrar de las alas de una abeja mientras se acerca a las flores de lavanda. Apenas, si es nada, esta melodía que reverbera invicta entre mis ojos. Apenas este momento podría presumir de intensidad o trascendencia, aunque tiene en su levedad
el fulgor de aquello que es puro y transparente. Solo asisto a lo que es, contribuyendo a no romper su sagrado transitar impreso únicamente en el presente. Lo dejo ser y cae y posa su gracia sobre el mundo, con una contundencia que hace daño, por su verdad, por su bien, por su belleza, por su vacío y por su nada. Esto es lo que para mí es un momento epifánico, es cualquier momento en el que paramos y vemos que hay. Un budista diría que es vivir el momento presente con intensidad, algo así. Bueno, no os voy a leer muchos más porque no quiero pasarme mucho de tiempo. Me dijo José que 20 minutos, media hora, pero sí me gustaría leeros este y luego pasar rápidamente por los demás y leer el final. Cántico es un poema que está escrito a partir de un libro, de una entrevista que leí en un libro que publicó La Vanguardia. Xavi Allén, que entonces, no sé si ahora era el encargado de toda la parte literaria, publicó las entrevistas que hizo a varios escritores y publicó una que le hizo a Kezaburo Oe, al Premio Nobel de Literatura, que me pareció de una hermosura porque Kezaburo Oe y su mujer tuvieron un niño, tuvieron problemas en el nacimiento y nació con una parálisis, quiero recordar, una parálisis, ya tuvo problemas ella en el embarazo y los médicos le recomendaron que abortara porque iban a hacer el niño con muchos problemas. Ellos no quisieron. Y el niño nació con problemas cognitivos fortísimos y desde pequeño le grababan los sonidos de los pájaros y el niño antes de empezar a hablar empezó a reproducir los sonidos de los pájaros y los padres le iban poniendo el sonido del pájaro y el nombre del pájaro. Y un día en el jardín cuenta Kezaburo Oe que oyó cantar un pájaro y dijo su nombre. Antes que papá, mamá, que cualquier cosa, dijo el nombre de un pájaro y me pareció una historia tan bonita. Se ha hecho, ha vuelto, ahora ya es mayor, se dedicó a la música y es un compositor bastante reconocido. Ahora, muchos años después, ahora ya tiene 30 y tantos años, lo han descubierto a través de Twitter, porque alguien ha compartido la historia y es tan maravillosa que se ha hecho famosa a través de Twitter. Y es esto, os voy a leer os cuento un poquito el resto del libro y os leo el final porque no quiero cansaros. Se titula Cántico y habla de esto. Una casita de madera sobre un árbol es el pacífico reintegro de una deuda. En ella se abrigan en tropa las semillas y jubilosos los trozos del pan de cada día cual canicas miniadas por la luna. Kezaburo Oe cincela el sándalo verbal surgido de los estratos luminosos de la vida. Literal, sentimos mucho afecto hacia los pájaros, los cuidamos como si fueran de la familia, porque fue gracias a ellos que mi hijo habló. El cántico de Ikari Oe se identifica con la escala de los salmos en el aire. Sobre ellos ha instituido el nuevo idioma, oro del amanecer, incandescente lirio, inasible en constelaciones de silencio, cuando ascienden por encima de la lógica. Su pensamiento no es acorde con la arena destilada en el cansancio sobre el tiempo. Viaja lento y también son pausadas sus palabras para el relieve desértico del mundo. Creíamos que tal vez jamás hablaría. Alguien profundamente ciego podría nombrarlas quizá como dañadas y no rozaría ni siquiera leve su verdad. Un día, al oír el gorjeo de uno en el jardín, lo llamó por su nombre, porque él conoce el bautismo de la gracia como nadie, el don de acaparar en sus manos millones de incendios musicales. Durante un tiempo solo respondía a los pájaros, no a las personas. Antes que a los desconfiados signos falsos de los hombres, Ikari Oe entrega el árbol de su voz en larga espera al abrasado compás de los gorjeos que todo lo prometen y lo cumplen. Luego se ha descubierto que el canto de los pájaros es terapéutico y Ikari Oe, el hijo, en teoría por los médicos no iba a sobrevivir, aparece en Wikipedia como
un compositor japonés que tiene autismo, el hijo del premio Nobel. No tengo tiempo, pero escuchad alguna de sus composiciones, porque son hermosísimas y tienen una profunda armonía que no me extraña que tenga que ver con el canto de los pájaros. Os invito a que después, cuando tengáis un ratito, lo hagáis. Bueno, este no os lo voy a leer, pero quiero que veáis el texto en el que está basado, es de National Geographic y es una historia preciosa de en Finlandia, un pueblecito del campo, quedó abandonado por los habitantes y empezaron a ser habitadas las casas por animalitos, y entonces el National Geographic publicó el reportaje y me pareció de una ternura tan bonito que escribí un cuento, el cuento se titula, que como veis, bueno, está basado en eso. Bueno, la tercera parte es un poquito ya más triste. Está escrita sobre todo a partir de la última fase de la enfermedad de mi padre. Mi padre, que siempre dijo, mi padre era un gran intelectual, siempre dijo que él quería morir de cualquier cosa, pero no quería perder la cabeza. Pues al final tuvo una enfermedad que sumó las dos cosas, la pérdida de todas las características y capacidades cognitivas con la pérdida de las corporales, todo. Y fue súper agresiva la enfermedad, muy lenta, la fue percibiendo él y nos hizo sufrir mucho a la familia en los últimos tiempos. Y cuando ya estaba al final, yo escribí muchos poemas a la enfermedad de mi padre. Tengo que decir que están escritos todos en los últimos meses antes de que él muriera, porque luego tuvo una muerte hermosísima, dulcísima, profundamente luminosa. Igual que digo una cosa, tengo que decir la otra. Y nos quedamos toda la familia muy en paz porque tuvo una muerte muy bonita y él tuvo una experiencia humana, diría que hasta de luz, que todos vivimos con él. Entonces, bueno, esta tercera parte no leeré, me cuesta leerlos. El título viene de uno de los poemas de esta parte, que cuando yo pasé una etapa, un año muy triste, vi el reportaje del National Geographic de un pajarito, un herrerillo, que en una de las repúblicas soviéticas a 40 grados bajo cero cantaba y salía, aquí veis el humo del canto, se hacía humo, se hacía vapor congelado, y me pareció que era lo que yo tenía que hacer, convertir mi dolor en este canto helado, y fue lo que le dio título al poema. Y este es el pajarito que le ha dado título al poema y a todo el libro. El canto bajo el hielo. Aquí tengo una serie de poemas, todos pues a la muerte de Robert Walser, relatada hermosísimamente por Jesús Montiel, La pena de Virginia Woolf, algunas a la inmigración, no los voy a leer porque ya sería muy largo, a mi padre, los de mi padre, y sí quiero terminar ya con el último poema, y con esto yo termino, que se llama La banda sonora, y está escrito a partir de una entrevista que le hicieron a un carmelita salmantino que vivía solo, él solo en las Batuecas. Las Batuecas es una zona de un valle donde hay una ermita grande donde viven los carmelitas, vivía ya solo él, y le entrevistaron y me impresionó la entrevista, y entonces llamé el poema El último carmelita. Estas son las Batuecas, y en las Batuecas hay un texto que pone: Dios es el silencio del cual proceden todos los sonidos, y acabo con eso. El último carmelita. Una cámara delante y detrás pregunta un hombre por lo más simple, la oración. El carmelita, orlado por el fulgor impreso en las paredes, habla dulcemente del diálogo con lo alto y también con lo más bajo. La unión entre palabras y silencio para decir lo obvio no escuchado. Sorprenden los términos que elige: belleza, vacío, huida, apego, bondad, amor, mística, espíritu. ¿En qué conversación podrían usarse sin parecer un loco o un extraño? Mira lento al hombre que le busca para llenar las horas de un programa. Detrás de ambos, un valle levanta su inmensa ciudadela hecha de viento. Los extremos se citan en su vida. Las horas se comparten entre el blog y la intimidad silente con la luz.
el mundo intuye el poder de callar y Beret lo canta a los más jóvenes. Guíame con tu silencio que así sí nos entendemos. Es ya el último carmelita. Hoy no hay nadie que escoja esta vida de paz y de armonía. Sin él está vacío el paraíso y su aire será respirado solo por gorriones y turistas. Y puestos a citar, una pizarra allí recuerda. Dios es el silencio del cual proceden todos los sonidos. Al fondo, los trinos de los pájaros ponen banda sonora a la entrevista. Y este es el texto y aquí acaba mi presentación y acaba mi intervención y me pongo a vuestra disposición para que charlemos entre todas sobre, bueno, pues lo que os haya sugerido, lo que os hayan dicho o lo que queráis vosotros comentar de vuestra propia experiencia. Y bueno, gracias de nuevo a todas. Bonito. Ya, José. Felicidades. Precioso, precioso, Asunción. Me ha gustado Muchísimas mucho. gracias, Maika, guapa. Bueno, aquí está la fuerza de la que hablábamos, que yo decía, pero con estas fuerzas que están llegando, con esta inspiración, con este espíritu hay que hacer algo, ¿no? Y es un honor, pues, eso, sumar esta energía que es maravillosa y muy necesaria en los momentos que vivimos. Entonces, un placer. Yo me he quedado, casi no podía ni hablar porque me siento muy identificado con estas vivencias tan puras, ¿no? Entonces, bueno, os dejo a vosotras que sois escritoras, pero ya digo que esta energía es muy benefactora para todos, la necesitamos y esta poesía es algo espiritual, pero tiene mucha relación con lo que está pasando, con la gente que muere en el mar. Y bueno, yo creo que es una necesidad que la expandamos y que purifiquemos los corazones con estas palabras tan maravillosas. A mí personalmente me encantaría saber cuál es el proceso de escritura poética de ellas, aunque bueno, nos escucharemos en próximas sesiones, pero A ver. ¿cómo miráis la poesía? ¿Cómo la entendéis? ¿Creéis que se puede cambiar la realidad mediante la poesía que parece una cosa como de minorías? Sí que me gustaría escucharos porque yo creo profundamente en el poder de la poesía de transformación de la realidad. Dices que es de minorías, de acuerdo, pero de grandes minorías, ¿eh? Sí, también es verdad, Maika, es cierto que cada vez, y por cierto, los jóvenes leen mucha poesía, ¿eh? Está generándose ahora un momento de crecimiento lector entre la gente joven, de poesía, ¿eh? En concreto de poesía, que a mí me parece esperanzador, ¿eh? Sí. Creo que va a haber una reacción potente ante un mundo tan prosaico, ¿no? Y tan superficial, ¿no? Pero Maika, habla de tu, que te hemos cortado. No, simplemente ahondaba sobre lo mismo. Pienso que la poesía siempre está ahí, siempre está ahí. Pero es que son como unas dunas, ¿no? Que van subiendo, bajando, subiendo, bajando. La poesía siempre está, no desaparece, no se ausenta, está. Entonces es un descubrimiento, porque lo que ocurre es que supongo que la civilización actual, la forma de vivir, la desplaza, porque pone en primer lugar pues todo lo material. Entonces la poesía queda un poco... De poesía, claro, hay tantos sistemas y tantas formas y tantas maneras. La poesía de Asunción es que es sensibilidad, es absolutamente sensibilidad, denota eso, denota esa mirada, lo que ella ha explicado primero, esa mirada, ella tiene esa mirada poética sobre el mundo y sabe captar
sabe captar toda la poesía del mundo. Esto es un don, yo también creo que es un don que a veces hay que descubrirlo. Sí. Esas personas que no, la poesía les rebota, parece que les rebota, es porque no la han descubierto. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con ella, creo que yo creo que hay más capacidad de mirar de lo que muchas veces sabemos, nos la dejamos un poco aplastar por la vida, pero yo al final cuando tú conoces a las personas descubres que todos tenemos una forma de mirar la realidad particular y cuando vas entrando en la gente dentro todos tenemos el don de la sensibilidad, otra cosa es que lo anestesiemos de cara al público, pero yo creo que está, como tú dices, Maika, muy extendido ese don. Pero sí, eso también es un problema de educación, de pedagogía, porque la poesía está ausente de la enseñanza, de la formación, de los institutos, de los colegios, de los parvularios. Está absolutamente ausente, cada vez más. Cuando yo era pequeña, menos en nuestra enciclopedia, de cuando en cuando encontrabas versitos. Pero es que ahora en los libros de los niños, los libros de texto actuales, yo dudo que haya alguna cosa. Entonces ya había poca, ya había poca, pero había algo. Pero es que ahora me parece que no. Entonces, claro, habría que modificar y habría que darle un papel importante a la poesía en la pedagogía, en la educación, ya desde que empiezan, desde que nacen. Habría que darle un papel importante. Eso es cuestión de los pedagogos. Sí, bueno, Yo creo que... decir algo, pero te dejo hablar, Jesús. Habla. Sí. Di tú, No, di tú. bueno, es cuestión de los pedagogos y también de quien planifica, ¿no? Porque a mí me hablaban de que la filosofía está desapareciendo ya de algunas universidades, de que da la impresión de que el humanismo ya no tiene. De hecho, yo me matriculé en inglés porque decían, es una locura. Y luego tuve que rectificar, ¿no? porque creen que lo humanista no tiene futuro y entonces están como adiestrando a la gente laboralmente, ¿no? Y eso a la larga se paga, ¿no? Yo creo que habría que no sé, o crear una enseñanza alternativa o algo que, porque la sensibilidad es lo que nos hace disfrutar y también lo que hace transformar los dolores en arte. La parte del libro que Asun no ha leído, que es una parte en teoría triste para ella, pero es una obra de arte, un gozo, porque detrás de eso hay una esperanza, hay una luz, que es lo que ella dice, ¿no? Entonces le da sentido incluso al dolor, ¿no? Cuando no tenemos esa herramienta, estamos como muy frágiles, muy frágiles. Seguimos oyendo opiniones también. Carmen. Yo lo que iba a decir antes es que en realidad, si te fijas, o sea, muchos poetas empiezan muy jóvenes y luego parece que a medida que va pasando el tiempo, ese espíritu poético que nace muchas veces en los niños y niñas, o quizás sobre más niñas, no lo sé, que nace a los 15 años o antes y a los 20 años. De hecho, muchos de los grandes poetas han escrito grandes obras muy temprano en sus vidas. Me refiero que la poesía es una cosa intrínseca a nosotros, que como decíais también, que con el tiempo es como si se fuera borrando algo que era parte de nosotros en el principio, que estábamos llenos de sentimientos, de introspección, de porqués, que entonces de jovencitos ya trasladábamos, lo escribíamos y poco a poco es como si se fuera, claro, lo que decís vosotros, en el colegio no se da importancia, en los estudios no se da importancia, en la familia no se da importancia, pero yo creo que cada joven es un poeta, porque yo creo que casi todos hemos escrito algo ya de jovencitos. Es parte de nosotros y es una pena que con el tiempo es algo que se va borrando. Eso es lo que quería.
Yo respecto a eso que estabais diciendo, bueno, a ver, Asunción, un placer conocerte, eso es lo primero. Me he conectado ya un poco tarde porque estabas ya, bueno, ya veía las imágenes de tu libro y tal, y entonces el principio me lo he perdido. Pero bueno, desde donde me he conectado hasta el final, me ha gustado todo. Y respecto a lo de la poesía, a la etapa de estudiar, al que todos tenemos dentro de nosotros un poeta, yo creo que sí. Y yo lo que recuerdo y lo que me gustó mucho es que cuando empecé con los clásicos, ¿no?, en el colegio, siempre estaba con el diccionario, porque claro, lees poesía y hay palabras que dices, ostras, vale, coges el diccionario, pero una cosa que tiene la poesía es lo que sientes. Yo cuando empezaba a leer poesía, de los clásicos hablo, la mitad de palabras no las entendía, porque no sabía ni su significado, estoy hablando de cuando iba a EGB. Pero una cosa que sí era que sentía. Puede que las palabras la mayoría no las entendiera y que las tuviera que buscar en el diccionario, pero lo que sí que tenía claro es que todo ese escrito a mí me hacía sentir. Me había sentir, pero no sé qué, porque la mitad de palabras no entendía. Pero es el sentimiento. Entonces, lo que yo pienso que transmite, la poesía no te deja indiferente. Te puede gustar, no te puede gustar, te puede dar risa, puedes decir, jo, pero cualquier gesto harás. Indiferencia, ninguna. Cualquier gesto, aunque digas, bah, qué chorrada, blah, que, lo que sea, no te deja indiferente. Y eso es lo que yo creo que tiene la poesía respecto de la narrativa, que no te deja indiferente. Te saca lo que sea, pero algo te saca. Y yo eso es lo que quería, vamos, exponer respecto a lo que estáis hablando. Sí, sí, de tus palabras me acuerdo yo cuando era profesor de FP, ¿no? Y los chavales, pero teníamos un profesor que era actor y hicimos un recital y recitó el romance sonámbulo, que es todo imágenes oníricas. Y los chavales estaban con un nudo en la garganta y no sabían, o sea, las palabras no las entendían, pero la magia, el misterio era alucinante porque es un poema que es complicado, ¿no? Pero el ambiente, Sí. lo que conlleva los sonidos, los sentimientos, aunque no exprese, aunque no sepa el significado. Las pero, palabras se buscan después. sí, 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 pero ese ambiente del romance sonámbulo, bueno, es maravilloso porque va más allá de las palabras. Es lo que decía Asunción, que crea la belleza, crea una mirada bella. Y por ahí entran, y cuando entras por ahí, pues se transforma todo. Sí, sí, sí. ¿Puedo intervenir? Sí. Seguimos, Carmen. Yo he levantado la mano, pero bueno. Sí, ahora. Por si funciona agua, estoy Sí. practicando. Bueno, yo cuando menos hablo es cuando siento más. Entonces he estado como así, escuchando y tal. Pero bueno, quiero primero felicitarte. Me siento muy humilde cuando he estado escuchando la profundidad y la belleza, ¿no?, de tus imágenes. Y me gusta mucho la parte visual, sin duda. Y pues para aportarte un poquito, ¿no?, a contestarte, que como escribimos, pues te voy a decir cómo empecé yo un poco y bueno, y ahora he retomado. La verdad es que yo soy profesora de literatura también, de inglés y de literatura comparada, entonces he leído mucho y empecé a escribir cuando estaba en Canadá por supervivencia. O sea, a mí la poesía me ha salvado la vida, de sustos a nivel de temas de salud, de estar muy lejos, como autoexiliada, aunque tenía una beca, pero aquello que yo no me tenía que quedar 10 años, solo me tenía que quedar uno. Pero bueno, fue como un encuentro a solas conmigo misma. Y lo que me pasó, mi experiencia más fuerte, aparte de escribir y sacar los poemas de mis vivencias, fue una mañana en un estado de duerme-vela, que me dio un calambre en el brazo. Se me ocurrió, estaba pensando, se me pasó la idea de Dios. Yo soy bastante
reticente a todos los esquemas, ¿no? Respeto toda la espiritualidad, pero no me identifico con una, aunque soy nacida católica y apostólica romana, como todo el mundo nacido en España en cierto momento. Entonces me dio un calambre y prácticamente no pasó por mi mente lo que escribí. Y es un poema que me salió en inglés. Bueno, como estaba en el contexto inglés, pues ya está. Y lo tengo que recuperar porque ahora no me acuerdo dónde lo tengo. Este no lo estoy publicando ahora. Pero era la experiencia del calambre en el brazo, lo iba describiendo. Luego al final dije, por un pensamiento solo. Imagínate. Entonces aquí ya lo reflexioné. Pero básicamente a mí lo que me pasa cuando escribo y empiezo escribiendo en línea y se me caen las palabras. Digo, no, esto no puede seguir así. Entonces tengo que volver a empezar y se van cayendo, se van cayendo. Entonces digo, bueno, pues esto es. Y no me siento a escribir. Y ahora, bueno, he retomado, ¿no? Después de más de 25 años de no hacerlo tan conscientemente. Pero lo que me pasa a mí y mi conclusión sobre el ser, un ser sensible, es que yo me presto, o sea, yo tengo que estar muy centrada, o muy sintiendo, no sé cómo decirlo, y entonces permitir que lo que tenga que surgir de mí surja aunque me desgarre. O sea, es que somos como, yo creo que cuando uno tiene un nivel de sensibilidad profundo, y eso yo lo identifico un poco más con el lenguaje poético o la poesía, porque es como un lenguaje, como la matemática casi, como lo más atómico de la percepción a otro nivel, ¿no? Entonces, es que o sí, cuando tengo que escribir, es que tengo que pararlo todo y es que algo tiene que expresarse. Y en esto, pues ya que estaba metida en un doctorado, pues dije, pues si tiene que ser esto y me van a mantener trabajando en esto, pues decidí defender que la poesía no está hecha de palabras. Esa es mi tesis doctoral. ¡Qué valiente! La aceptaron. La única discrepancia con el comité fue, bueno, hay un poema de Roque Dalton, Un arte poética, ya que estamos entre poéticas, que dice, perdona poesía por haberte hecho comprender que no estás hecha de palabras, que no estás hecha solo de palabras. Y yo dije, a un nivel intuitivo dije, no, este solo no me gusta. Y luego me lo querían hacer poner. Dije, no, primero, de perdona nada. O sea, primero me gustó mucho y le dije, no. Entonces yo le hice una respuesta a Roque Dalton y le dije, gracias, poesía, por haberme hecho comprender que yo no estoy hecha de palabras. ¡Qué chulo! Porque, bueno, yo creo que es la sensibilidad, aquí la sensibilidad sin digamos, y quiero decirlo entre comillas, del ego masculino, programado. Lo pondremos programado porque no todos los hombres tienen este tipo de sistema. Todos nos tenemos que desprogramar. Y para mí la poesía es como Ortega se decía, la deshumanización del arte, es deshumanizar en el sentido mejor de la palabra, quitar los clichés, desnudar la esencia para redescubrirla, y es lo que tú decías de mirar, que tenemos la capacidad tal vez de mirar de una forma distinta el mismo objeto y ayudar a los demás a redescubrirlo, y eso es refrescante, es bellísimo, te da vida. Y bueno, ya ahí estoy. ¡Qué chulo! Yo quiero leer tu tesis, ¿eh? Ajá, Yo también. está en inglés, pero yo podemos hacer, bueno, yo no sé, o sea, el epílogo es muy bonito porque habla de los silencios. O sea, al final, entre el principio y el final,
tuve un momento crítico también por una enfermedad de mi padre grave y colgué la tesis, me fui a la India 2 meses. Y a la vuelta, pues empecé a escribir sobre otra obra que era una Odisea del silencio. Y ya nunca más dejé los silencios. Y encontré muchos tipos de silencios. Pero bueno, esto cuando me toque a mí presentar mi libro, pues está ahí y se está pariendo mientras hablamos, porque estoy haciendo todas las correcciones, pues ya ampliaremos. Pero es sobre poesía, la poesía en el centro del ser humano. Esta es mi experiencia con la poesía. Muy bonita tu experiencia, me ha encantado, ¿eh? Muy bien. Soledad, ¿alguien quiere decir? No, he hablado antes, yo estaba escuchando y desde luego lo de que no está hecha de palabras, completamente de acuerdo. Sí, De que la poesía no solo son palabras, eso claro, completamente de acuerdo. El efecto que también tiene su importancia, es la plasmación, la creación. ¿Alguien Perdonad más? que estoy con la... Lo que quería decir que cuando he hablado antes no he dicho lo mucho que me han gustado tus poesías, Asunción. Me han encantado y además hoy he tenido un día horrible y me han hecho sentir muy bien. Y muchísimas gracias. Ese es Un el día horrible. Un día horrible. Sí, bastante horrible hoy, porque se ha muerto una persona que conocía y sabes estos días que pasan cosas y al escuchar las poesías, escuchar tus puntos de vista, lo que has dicho como que me ha dado, como dice José, esta energía que se refiere él, me ha sentado muy bien, ha sido como algo curativo escucharte. Sí, Muchas gracias. La poesía debería de venderse en farmacias. Sí, no, de verdad que sí. Muchas veces alivia más que cualquier medicamento. Yo no soy muy de medicamentos, pero que quiero decir que... Sección de autoayuda. Yo creo en sección de sanación y autoayuda en las librerías. Sí. Bueno, yo creo que la literatura en general, todos son libros de autoayuda en el sentido más profundo. Sí, a quien le gusta leer, porque habrá gente que, claro. Entonces sí que será un medicamento. El Quijote para los que no... es un medicamento también. El Quijote. Claro. Se lo digan a mi tío, ¿verdad, José? Sí. Ya de casta viene esa maravilla de... Que yo a Carena, José, le conozco a través de un tío que vive en Barcelona, que es médico, que ha publicado con Carena un libro sobre el Quijote. Y mi tío es un apasionado del Quijote y a través de mi tío, establecí contacto con Carena, pues yo voy mucho a Barcelona a verle y entonces tengo buena relación. Oye, lo que dices me sorprende porque mi mejor amiga es amiga de tu tío. ¡Sí! Bueno. Y este amigo ya sé que se llama Juan Hernández. Sí. Qué bueno. Es que es gracioso porque el otro día una mejor amiga mía me dice, voy a comer con este señor que es amigo mío y me regala un libro de ediciones Carena, donde voy a publicar yo dentro de poco. Y dice mi amiga, bueno, las coincidencias y sincronicidades no pueden ser más. Y ahora ¿Cómo se llama tu amiga? Mariola. Llamaré a mi tío luego, Me gusta el mundo de las sincronicidades, me encanta. Por cierto, los poetas tenemos mucha tendencia a generar sincronicidades, porque para mí la sincronicidad es una forma de energía de pensamiento que hace que las cosas semejantes se atraigan. Estemos aquí, que conectemos, tiene que ver con la sincronicidad. Yo soy una intrusa de las letras, que yo he estudiado de números, o sea que... Sí, pero estás aquí, así que... Sí, a ver, es que es mi hobby. Soy tan práctica y tan obediente que a la hora de estudiar lo que tiene más salida. Aunque luego pase lo que pase y cuando hay paro para todos. Pero quiero decir que soy muy obediente. Y lo otro de hobby. Bueno, pues es bonito eso también. Sí, siempre me he dedicado a administración, a las finanzas, que es lo que he estudiado y bueno, y nada. Y lo que pasa es que lo he tenido de hobby. O sea que no estoy tan curtida como vosotras en
en tanta literatura, o sea, pero tú sabes curtida a que, nivel personal. sabes que Philip Larkin era un contable en un banco y ganó un premio Nobel. Ah, pues no lo sabía que era contable. Así que... Ah, pues ya Sí. tengo algo en común, tengo lo de contable, me falta el premio Nobel. El premio Ya Nobel. estamos ahí, ya Ya estamos. lo conseguirás también, no te preocupes. Oye, Sí. enhorabuena. No, que lo vi, bueno, te di la enhorabuena por eso de la 10ª en lo del premio Planeta. Sí. Ay, sí. Eso debe ser una experiencia, vamos, yo no sé, única, ¿no? No sé, una Bueno, sensación, sí. hablando de Me poesía y de recordáis, sensaciones. como es algo que no esperas, todavía no he reaccionado. Pero más que lo de Planeta me hace más ilusión publicar con Carena. No, pero me refería a ver, no estaba yo nivelando una editorial, estaba por el, estuvo muy bien, estuvo muy Sí, bien. sí, por el todo- caché, por el todo es caché del bueno, todo es bueno. Claro, Dentro de unos años, Carena tendrá un caché Premio. con esta energía tan maravillosa. eso, y a repartir premios. Sí, la sincronicidad es que yo creo que es el espíritu que se intercomunica entre nosotros, claro, claro. Sí, y José, ahora que estamos, ¿no? Y comentando, pues yo creo que la clave para que la poesía recupere su espacio privilegiado, que era la primera forma de canto que ha tenido, y son las canciones. Claro. Te cuentas, es que la poesía está en todas partes. Pasa que la gente lo pone ahí a un lado como diciendo si fuera la cosa métrica, como decías tú, Asunción, ¿no? ¿Qué idea de poesía había? Pero ¿qué es la poesía hoy? Y vamos a tener que hacer lecturas en vivo para transformar esto, Claro, que solo claro. se hace haciendo el canto. Claro, claro, claro. Y entonces hacer ahí una polifonía de varias y leernos poemas intercambiados o como respuesta hacer una colección de poemas que una responde a la otra temáticamente, y eso tiene que funcionar. Sí, Eres sí, sí. profesora y hay que hacerlo, y la gente, y es que es encantatoria la poesía, es que porque no se hace más. Sí, sí, sí. Yo tengo una experiencia que publicamos un libro de poesía y lo presentamos en un pueblo cerca de Andújar, de donde soy. Y entonces fue mi familia, que nunca había visto un recital de poesía ni nada. ¿Eres de Andújar? Bueno, Sí. bueno, Andújar no es muy grande, ¿verdad? Voy a preguntar, que yo conozco a gente de Andújar aquí también. Bueno. Pues se quedaron encantadísimos, nunca habían, la poesía les sonaba, y cuando vieron recitar, bueno, porque a la gente, porque en la palabra hay mucha fuerza también, pues se quedaron alucinando y nunca habían visto recitar a nadie, ¿no? Y fue muy bonito. Después presentamos un libro y recitaron todos mis sobrinos, y la verdad es que fue un cambio, y porque la poesía, el verso, es la forma de algo que empieza a bullir internamente, ¿no? Y esa es la sinergia, ¿no? Que eso también, hay un libro que hemos publicado que se llama Conciencia Cuántica, de un científico, pero también indaga incluso en pruebas de laboratorio cómo la energía humana influye cuando se proyectan partículas, ¿no? Y según cómo estén, las partículas se vuelven locas o se amansan, ¿no? Entonces quiere decir que estamos interfiriendo en todo, estamos enviando energía, y la energía o se armoniza o te rechaza, ¿no? Y yo pienso que esa energía, es lo que digo, si un perro no huele a 30 metros es porque estamos emitiendo una energía, ¿no? Y yo pienso, porque hay gente, el otro día fue muy bonito también la intervención de Nachi, cómo esa energía puede llegar a ampliarse a términos en los que a lo mejor no nos hemos conocido, pero a la primera mirada ya nos quedamos, porque en realidad nos conocíamos.
Entonces yo creo que el amor a primera vista, todo eso funciona por ese ojo luminoso que pone en marcha la poesía y que ahora estamos olvidando y que así nos va, ¿no? Pero que ahora estamos reactivando aquí también. Para mí un placer enorme. Tengo la experiencia, lo he hecho algún año y lo voy a volver a recuperar con mis alumnos. Yo imparto clases en la Facultad de Comunicación, alumnos que vienen a la facultad que solo les interesa la cámara, la radio y poco más. Y yo les imparto las asignaturas de lengua y literatura. He hecho algún año la experiencia de empezar cada clase con un poema y chicos que no les gusta la poesía acaban impactados. Los momentos más silenciosos, se corta el silencio y la emoción mientras estás leyendo el poema y no han leído poesía en su vida y sin embargo lo que decíais vibra algo y luego me acaban pidiendo ellos que les lea poesía. Entonces yo creo que la gente dice, yo es que no entiendo la poesía. Yo no entiendo el concepto de no entiendo la poesía, porque lo habéis comentado antes, se siente algo, siempre llega algo, Soledad lo ha comentado hace un momentito. Aunque no entiendas las palabras, te toca. Y con la gente joven la única forma es leerles poesía, pero no obligándoles, sino como un regalo. Pues hoy os traigo una cosa muy bonita que leí el otro día, fijaos qué poema. Y no les vas a examinar, no vas a hacer una prueba, no quieres que te memoricen. Cuando no les obligas a leer, acaban leyendo. Sí. Y yo esa experiencia, pues como tú, José, con tu familia, impacta ver gente a la que no le gusta poesía, que le gusta la poesía y no saben que les gusta. Claro. De todas maneras, yo de aquí sacaría una conclusión, que cuando podamos, vamos a hacer una serie de recitales mixtos en Salamanca, en Barcelona. Nosotros tenemos experiencia muy bonita de ir a Granada, poetas también que escribían en catalán y luego pues, hacer un recital conjunto y luego irnos de cena. Y eso impacta a la gente. O sea, lo presencial, la poesía es ante todo presencial, porque se comunica con los gestos, con el aura, se comunica. Entonces yo lo que propondría es decir, venga, vamos a hacer un recital en distintos territorios sumando voces. Y yo pienso que puede ser bonito, trayendo público en cada sitio. En Granada tenemos unos poetas maravillosos, en Málaga, en Galicia. Es decir, podemos hacer como un recital para celebrar un poco la apertura. Y la apertura de las provincias, además, con más razón, ahora es más sabroso, ¿no? Claro, porque hemos estado confinados y... ¡ay! Claro. No, de todas maneras, yo creo que habría que esperar hasta otoño. Ahora, en junio, vamos a hacer alguna presentación, pero todavía la gente algunos no están vacunados. Yo creo que va a haber una explosión de vitalidad, de sentimentalidad muy grande y que eso se puede canalizar también hermosamente a través de la poesía, ¿no? Sin duda. Pues sin duda, porque la gente está muy acongojada todavía no han soltado. No, todavía entonces, no. En el momento que les pongamos ahí como un hilito, van a hacer, van a tener una catarsis muy necesaria porque está en el aire. Sí. O sea, yo pienso que esto es en otoño y sobre todo en la primavera del año próximo. Va a haber una explosión también, como en los años 20, después de la guerra mundial y todo eso. Claro, o sea, cambio de siglo y de milenio. Sí. Sí, va a haber una explosión y una reinvención de la vida. Gracias a vosotros, claro. Entonces, un placer y si queréis decir algo y si no, pues
agradecer infinitamente a todas, a Diana también, que está aquí dando el callo, y bueno, a seguir. Gracias que nos edita ella también. Yo le estoy muy agradecida a Diana, que ha sido mi editora. Nada, Diana gracias es a ti, para mí es un placer. la que llama por teléfono, aquí hay un buen libro. Y entonces es genial porque es la que también marca el espíritu de la editorial, ¿no? La forma de seleccionar también. Y lo que decía antes, o sea, al principio la editorial era como muy social y muy política. Y después, en el año 2011, como que yo tuve una experiencia interna y sin saber cómo empezaron a llegar pues, temas de espiritualidad, de poesía mística, y se transformó la editorial sin saber por qué. Y así vino también Diana también. Pues muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias y a todos. Nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias. Marto, con Hasta la próxima.